Bé, doncs bon dia a tothom. Si us sembla, comencem ja que és l'hora. Benvinguts altra vegada a unes noves jornades d'aquestes de la cohesió. Jo crec que avui tenim un tema que serà molt interessant i que serà molt xulo, que es tracta de parlar de que no som iguals i realment, malgrat que hauríssim de ser sempre tots iguals, metabòlicament les dones i els homes són molt diferents i el risc cardiovascular també és diferent i el com s'ha abordat fins ara o com s'ha d'abordar també és diferent. Per això avui tenim a la doctora Carolina Guerrero, del Consorci Sanitari de Terrassa, que jo crec que és una persona que sap molt d'aquest tema i el té molt preparat i ens podrà donar moltes idees sobre què hi ha de diferent, què hem de fer de diferent i per què fins ara s'han fet coses tan diferents respecte al risc cardiovascular de les dones respecte als homes. Així que quan vulguis, Carol, endavant. Buenas, para que comparteixo. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias, ¿no?, por haberme invitado, tanto a la Chula como a Ángel. Como ya sabéis, pues os voy a hablar sobre el riesgo cardiovascular según el sexo. Un tema que, como bien ha dicho Cristina, yo creo que es fundamental y que es importante que lo tengamos en cuenta y en nuestra práctica clínica, porque durante mucho tiempo además ha pasado bastante desapercibido. Como bien sabéis, no somos todos iguales y esto pues tiene implicaciones. Antes incluso de empezar con todo lo que es la sesión, me gustaría dejar claro un pequeño concepto que estoy segura que todos tenéis muy claro, pero que yo creo que vale la pena recordarlo, ¿vale? Que es la diferencia entre sexo y género, ¿no? El sexo hace referencia a las características biológicas, viene determinado por nuestro material genético y por los cromosomas, y esto pues condiciona una situación hormonal concreta, una anatomía que acaba influyendo en nuestra fisiopatología, en la presentación clínica, probablemente en la respuesta a los diferentes tratamientos. Y el género, que el género es aquello que viene dado por la construcción social y cultural en la que vivimos. Esto nos da unos roles, un comportamiento, unos hábitos de vida que acaba influyendo en el acceso probablemente a la atención y a nuestra salud. Hecha esta pequeña aclaración, empezaré un poco a situar contextualmente el riesgo cardiovascular. Como bien sabéis, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad a nivel mundial. Es responsable del casi el 50% de las muertes en países desarrollados y mata a más de 20 millones de personas al año. Y no parece que esto vaya a mejorar en los próximos años, ¿no? La previsión para el 2050 es que esta cifra aumente a 37 millones y medio. Aquí os muestro los datos del Atlas de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Europea de Cardiología, publicados en 2024. Nos da datos del 2023. Y en 2023 fallecieron 3 millones de personas por causa cardiovascular. Esto supuso el 42% del total de los fallecimientos. Si lo separamos por sexo, el porcentaje es superior en mujeres, siendo la primera causa de mortalidad en la mujer. Y si damos datos a nivel estatal, los datos no son mucho más diferentes. Aquí os pongo los datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados en 2025. Son datos del 2024. Y en España, a día de hoy, la enfermedad cardiovascular sigue siendo una de las principales causas de mortalidad, siendo también la primera causa de mortalidad en la mujer. Y un poco para dar datos de lo que sería la enfermedad cardiovascular en la mujer, como ya bien hemos dicho, es la primera causa de mortalidad en la mujer. Mata a más de 1,5 millones de mujeres al año en países europeos y se prevé que 1 de cada 2 mujeres presente un evento cardiovascular a lo largo de su vida. En los últimos años, además, se ha visto que está aumentando de manera gradual el número de ingresos de mujeres jóvenes, o sea, por debajo de 55 años, que ingresan por un síndrome coronario agudo. Y además las mujeres jóvenes
que ingresan por un síndrome coronario agudo tienen 2 veces más riesgo de mortalidad hospitalaria que los hombres con la misma edad. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué llegamos tarde? Yo creo que en parte puede que esté debido a una brecha de género, ¿no? La enfermedad cardiovascular siempre ha sido considerada una enfermedad del hombre y probablemente esto hace que el clínico no lo sospeche, pero no solo que el clínico lo sospeche, sino que la propia mujer tarda más en consultar porque no identifica los síntomas cardíacos. Por tanto, la mujer no piensa que tiene un problema cardíaco, el médico tarda en diagnosticarlo, el sistema tarda en actuar y todo esto hace que vayamos llegando tarde. Cierto que en los últimos años el estudio del riesgo cardiovascular en la mujer ha experimentado un cambio cualitativo. Hemos pasado de hacer simplemente descripciones de las diferencias a intentar hacer revisiones más sistemáticas e incluso consenso de sociedades científicas que empiezan a proporcionar herramientas para poder evaluar el riesgo de otra manera. Yo creo que el salto probablemente empezó con el documento del Lancet del Women and Cardiovascular Disease en 2021 y ahora recientemente en 2025 en un European Heart Journal se ha publicado también un artículo en el que analiza el peso de cada factor de riesgo en la mujer. Por tanto, sabemos que el riesgo cardiovascular en la mujer es diferente, que los factores no tienen el mismo peso y bueno, yo a continuación intentaré reflejaros un poco cuáles son estas diferencias. Como bien sabéis, el riesgo cardiovascular no lo explica un único factor. Sabemos que el colesterol LDL es el factor etiopatogénico de la arteriosclerosis, que sin colesterol LDL no hay arteriosclerosis, pero son muchos los factores que influyen en todo y aceleran este proceso. Muchos de ellos con una evidencia mucho más robusta y que de hecho son considerados como los factores clásicos y son los que se utilizan para valorar las escalas de riesgo. Y otros que han sido conocidos o se conocen como emergentes, a pesar de que yo creo que su conocimiento es bastante amplio. Yo creo que tenemos evidencia más que robusta también de la importancia que tienen en el riesgo cardiovascular y que probablemente muchos de todos estos también adquieren un peso específico más importante en la mujer. Yo a lo largo de los próximos minutos intentaré ir describiendo cada uno de ellos de manera separada para intentar explicar cuál es la diferencia que hay en cada uno de estos factores respecto a la mujer. Empezamos con los factores clásicos. En principio pueden estar presentes tanto en hombres como en mujeres, pero tienen el mismo peso en el hombre que en la mujer. Bien, empezamos con la diabetes. La diabetes es quizás el ejemplo más claro de que un mismo factor de riesgo no tiene el mismo peso en función del sexo. Aquí os enseño un metaanálisis del 2019 en el que se incluyó más de 5 millones de participantes de 49 estudios y los resultados fueron contundentes, ¿no? La mujer con diabetes tiene un 13% más de mortalidad total, tiene un 30% más de mortalidad cardiovascular, tiene un 58% más de cardiopatía isquémica y un 8% más de ictus. ¿Y por qué? Pues no queda claro. Uno de los mecanismos que se propone es que es posible que la mujer a lo largo de su vida, desde edades más precoces, empiezan a tener una resistencia a la insulina sin llegar a presentar diabetes, desarrollando más tarde la diabetes y probablemente esta resistencia a la insulina alargada en el tiempo aumenta la respuesta inflamatoria y es esto lo que puede hacer que aumente el riesgo cardiovascular en la mujer con diabetes. Lo que sí que yo creo que queda claro es que la diabetes mellitus en la mujer amplifica significativamente el riesgo. ¿Y qué podemos decir de la hipertensión? La hipertensión, como bien sabéis, es el principal factor de riesgo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada
y este tipo de insuficiencia cardíaca es mucho más frecuente en la mujer. También sabemos que la hipertensión no controlada multiplica el riesgo de ictus isquémico. ¿Y qué pasa con la hipertensión en la mujer? Pues la hipertensión empieza a edades más tardías, pero cuando aparece acaba presentando cifras de tensión arterial más elevadas que el hombre. Y en cambio, solo 1 de cada 4 mujeres consigue un control óptimo de la tensión arterial. Y en cambio, recibimos con menos frecuencia tratamientos intensivos. De la dislipemia, sobre todo os pongo una tabla en la que hace un pequeño resumen en el que no entraré en detalle sobre cómo evoluciona el perfil lipídico en el hombre y la mujer. Sabemos, ¿no?, que la edad reproductiva, la mujer tiene un perfil lipídico más protector, con un LDL más bajo, un HDL más alto, y que a partir de la menopausia, pues este LDL va aumentando, incluso a cifras más altas que la del varón. Y también a partir de la menopausia la mujer experimenta una elevación de la lipoproteína A, exclusivamente de la mujer, que probablemente eso también hace que el riesgo cardiovascular en la mujer a partir de la menopausia se acelere. Por tanto, respecto al perfil lipídico, lo que podemos decir es que a partir de la menopausia el perfil cambia radicalmente, configurando un perfil de riesgo mucho más elevado que el del hombre y con más carga aterosclerótica. Respecto al tabaco, la verdad es que a lo largo de la historia ha habido un poco de disparidad entre artículos, pero sí que es verdad que parece que en los últimos años parece que el riesgo está aumentado en la mujer. En un Lancet del 2004 se objetivó que sí que es verdad que el tabaco tiene una relación lineal y gradual, además consumo de tabaco más riesgo cardiovascular, y eso parecía que era igual en ambos sexos. Pero posteriormente un metaanálisis del 2011 en el que se incluyeron más de 2 millones de participantes y en el que habían presentado 44.000 eventos, se vio que el riesgo era un 25% mayor en las mujeres fumadoras. Posteriormente, en 2019, vimos que la mujer que fumaba tenía mayor riesgo de infarto con elevación del ST, que si además la mujer era joven, este riesgo aumentaba mucho más. Y que en términos generales, independientemente del tipo de infarto, este riesgo era mucho mayor en la mujer fumadora. Respecto a la obesidad y al síndrome metabólico, simplemente comentar que la obesidad es algo más prevalente en la mujer y que parece que el tipo de distribución de grasa que hay en la mujer parece que confiere un mayor riesgo cardiovascular. Que hay algunos artículos que mencionan que el síndrome metabólico parece que se asocia con mayor mortalidad cardiovascular únicamente en la mujer, y también lo atribuyen probablemente pues, a esta situación de glicemia basal elevada, ¿no?, que configura una mayor resistencia a la insulina. La actividad física, sabemos que la actividad física realizada de manera regular reduce el riesgo no solo de enfermedad cardiovascular, sino de mortalidad por todas las causas. Pero en cambio, si revisamos a la bibliografía, las mujeres realizan menos actividad física que los hombres. Cuando a igualdad de actividad física se ha demostrado que las mujeres presentan mayores reducciones tanto de mortalidad cardiovascular como de mortalidad por todas las causas. Respecto al tipo de ejercicio, en principio el que ofrece más beneficio es la combinación de ejercicio aeróbico con ejercicio de fuerza. 4 pinceladas sobre la dieta. Hablo principalmente de la dieta mediterránea como dieta saludable, porque es la que nosotros recomendamos en nuestra práctica clínica diaria. Ya desde el Predimed se demostró que la dieta mediterránea disminuía los eventos cardiovasculares mayores en prevención primaria, y posteriormente el CardioPrep demostró también reducción en prevención secundaria.
pero hay diferencias en la mujer. Pues un metaanálisis publicado en 2023 demostró que la dieta mediterránea redució un 23% la incidencia de enfermedad cardiovascular en la mujer, reduce también un 24% la mortalidad prematura y parece además también tener beneficio a nivel de insuficiencia cardíaca. Bien, ahora vamos a comentar el resto de factores, ¿no?, conocidos también como emergentes. Ahora empiezo con todos aquellos que pueden estar presentes tanto en hombres como en mujeres. La lipoproteína A, todos la conocéis bien, ¿no? Ya sabéis que viene determinada genéticamente, pero está modulada por el estado hormonal. Como bien he comentado previamente, la lipoproteína A aumenta significativamente en la mujer en la transición menopáusica. Sabemos que una LPA por encima de 125 nanomoles litros es considerado un factor independiente de riesgo cardiovascular, configurando un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular superior al 40%. Y las mujeres posmenopáusicas pueden presentar esta elevación de forma fisiológica. Por tanto, la exposición en la mujer es claramente mayor. Respecto a la enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica, sabemos que los pacientes que tienen más factores de riesgo, la prevalencia es francamente mayor, en torno a un 60-80%. Pero ¿qué diferencias hay entre hombres y mujeres? La prevalencia parece que es discretamente mayor en hombres, que aparece incluso en edades más precoces en hombres que en mujeres. Pero en hombres, la enfermedad hepática parece que lo que predispone es a esa progresión de estadios más avanzados de la propia enfermedad hepática, es decir, a una progresión a fibrosis, y en cambio la mujer sí que confiere un mayor riesgo cardiovascular. Hay un metaanálisis en el que se incluyeron más de 18 millones de pacientes, en el que las mujeres que tenían enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica presentaban mayor riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. ¿Y qué podemos decir de la inflamación sistémica? Sabemos que las mujeres tienen niveles basales más elevados de marcadores inflamatorios. En un New England del 2024, en el que se incluyeron casi 28.000 mujeres sanas y se siguieron a lo largo de 30 años, se evaluó de manera independiente marcadores inflamatorios como la PCR, ultrasensible, el colesterol LDL y la lipoproteína A. Y todos ellos demostraron de forma independiente un aumento del riesgo cardiovascular. Es decir, que podríamos decir que la PCR ultrasensible es un factor independiente de riesgo cardiovascular en la mujer. Respecto a las enfermedades inflamatorias sistémicas, también sabemos que es un factor de riesgo cardiovascular mayor y que son claramente más prevalentes en mujeres. La artritis reumatoide, por ejemplo, es 3 veces más frecuente en mujeres y multiplica el riesgo por 1,5. El lupus eritematoso sistémico es 9 veces más frecuente en mujeres y multiplica el riesgo de infarto por 10. Y la psoriasis, en las formas eritrodérmicas, también es más frecuente en mujeres y también multiplica el riesgo por 1,5. ¿Y qué podemos decir del SAOS? El SAOS está infradiagnosticado en las mujeres. Es probablemente más frecuente en hombres, pero se tarda más en diagnosticar en las mujeres, probablemente porque los síntomas son diferentes. Se derivan de forma más tardía a las unidades de sueño. Y el problema es que un SAOS no tratado pues aumenta el riesgo de hipertensión nocturna, de arritmias, de insuficiencia cardíaca, incluso de eventos isquémicos. El SAOS no tratado puede llegar incluso a duplicar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y el gran problema en la mujer es la tardanza en el diagnóstico. La migraña. La migraña afecta a 3 veces más a mujeres que a hombres. Se ha demostrado que la migraña con aura se asocia con un aumento del riesgo de ictus y de cardiopatía isquémica. De hecho, la migraña con aura es considerado como un factor de riesgo independiente en el ictus isquémico en la mujer.
Y si ya combinamos la migraña con otros factores, este riesgo aumenta exponencialmente. La migraña, una paciente que padezca migraña con ahora, si asocia anticonceptivos orales, el riesgo de ictus aumenta por 5 o por 9. Si lo asociamos a tabaquismo, aumenta el riesgo por 2 o 3. Y si ya se unen los 3 factores, el riesgo es muy elevado. En la infección por VIH, sabemos que la infección por VIH duplica el riesgo de enfermedad cardiovascular. Con el ensayo previo se demostró que pacientes HIV con riesgo bajo moderado, cuando se trataban con estatinas, reducía un 35% los MACES, de manera que la autorización de las guías de dislipemia publicadas ahora en el 2025 recomendaban tratar de forma generalizada a todos los pacientes con HIV por encima de los 40 años. Pero ¿qué pasa en las mujeres? Pues en las mujeres este riesgo también es mayor, ¿no? Una mujer, si comparamos una mujer con HIV y una mujer sin HIV, el riesgo es 3 veces mayor. Y si comparamos la mujer HIV con el hombre HIV, la mujer HIV tiene una ratio de 2,83 y el hombre de 1,24, o sea que también es mayor. ¿Y qué podemos decir de los factores que son exclusivos de la mujer? Aquí los separamos en 2 grupos, en aquellos de los que están relacionados con lo que son los cambios hormonales y el aparato reproductor femenino y los que están relacionados con la gestación. Respecto a los que están relacionados con el aparato reproductor, os hablaré del síndrome de ovario poliquístico porque es una de las enfermedades más prevalentes en la mujer fértil. Un metaanálisis publicado en 2020, en el que se incluyeron 23 cohortes, demostró que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tenían un aumento en el riesgo de enfermedad cardiovascular en torno a un 41%, pero no se demostró que hubiera aumento ni de infarto ni de mortalidad global. Las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico además asocian frecuentemente otros factores de riesgo que probablemente es lo que también le confiere un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Generalmente son obesas, tienen síndrome metabólico, mayor resistencia a la insulina, hipertensión. Aquí os englobo 3 patologías, que son la endometriosis, los leiomiomas y también la situación de infertilidad, ¿no? Todas ellas con bastante prevalencia en la mujer, ¿no? La endometriosis afecta casi el 15% de las mujeres también en edad reproductiva y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular un 23%. Además, también predispone a mayor prevalencia de hipertensión. Los leiomiomas, que también son muy prevalentes, de un 20 o un 40% de las mujeres en edad reproductiva y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular un 32%. Y la infertilidad, que las mujeres con historia de infertilidad quiere decir que la mujer lleva más de un año intentándose quedar embarazada y no lo ha conseguido. Y esto aumenta el riesgo en torno a un 13%. Normalmente este riesgo además aumenta más cuando hay diagnóstico de endometriosis y síndrome de ovario poliquístico. La menopausia precoz, ¿vale? Entendemos por menopausia precoz a que las mujeres que con síntomas de menopausia por debajo de los 45 años. Esto afecta casi el 10% de las mujeres. Y hablamos de menopausia prematura, aquella que aparece antes de los 40 años. Tiene una prevalencia, afecta aproximadamente el 1% de las mujeres. Y os menciono aquí la menopausia iatrogénica simplemente para tenerla en cuenta, porque aunque la menopausia iatrogénica, aunque sea provocada en edades tempranas, parece que tiene un patrón de riesgo diferente y no parece que confiera mayor riesgo cardiovascular. Y las mujeres con menopausia precoz tienen un aumento del riesgo de en torno al 1,5. Y se ve que hay una relación lineal inversa, es decir, por cada año que se adelanta la menopausia se estima un aumento del riesgo del 2%.
Las alteraciones hipertensivas durante el embarazo, esto engloba un grupo de patologías que sería la hipertensión gestacional, la preeclampsia, la eclampsia y el síndrome de Gel. Tiene una prevalencia global de en torno al 15% y hay bastante disparidad en función de las razas. Todas estas alteraciones confieren un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, sobre todo cardiopatía isquémica, mayor riesgo de hipertensión arterial en el futuro después del parto, incluso mayor riesgo de diabetes. La diabetes gestacional, que tiene una prevalencia de en torno al 10%, también se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de diabetes en el futuro. Prácticamente el 50% de las pacientes que han presentado diabetes gestacional desarrollan diabetes en los 5 años posparto y presentan un aumento del riesgo relativo de enfermedad cardiovascular en torno al 1,5. ¿Vale? También parece que desarrollan un mayor riesgo de hipertensión arterial en el futuro. Y 4 pinceladas a los factores asociados al género. Aquí menciono la depresión, que ya sabéis que la depresión aumenta el riesgo cardiovascular por 2 y que tiene también una relación bidireccional, ¿no? O sea, la enfermedad cardiovascular también multiplica el riesgo de depresión. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque la depresión parece que es 2 veces más frecuente en mujeres. Prácticamente el 20-25% de las mujeres acaban presentando un episodio depresivo a lo largo de su vida. Y yo creo que probablemente este hecho está muy vinculado al género y a los roles y la situación que vive la mujer en determinadas etapas de su vida. El estrés, pues pasa lo mismo, ¿no? Sabemos que el estrés es un factor de riesgo independiente que aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo relativo a 1,5, y que también es más prevalente en la mujer, probablemente pues porque tiene mayor carga de cuidados y de un trabajo y de trabajo laboral no reconocido. ¿No? Es lo que llamamos el trabajo invisible, ¿no? Todas aquellas responsabilidades que además no se preguntan en la consulta, ¿no? y están ahí. El acceso a la atención. Las mujeres con enfermedad cardiovascular sufren, como ya hemos mencionado en la introducción, sufren más retrasos en el diagnóstico, reciben menos tratamientos intensivos, menos tratamientos invasivos y son derivadas con menor frecuencia a unidades de rehabilitación cardíaca. Todo esto debido probablemente a un sesgo del clínico y a una conciencia insuficiente también por parte de la mujer. No menos del 50% de las mujeres identifican la enfermedad cardiovascular como una amenaza de salud para la mujer y menos de 1 de cada 4 mujeres reconoce los síntomas del síndrome coronario agudo. Los determinantes socioeconómicos también tienen más impacto en el riesgo cardiovascular femenino. Las mujeres con un nivel socioeconómico bajo tienen mayores tasas de obesidad, diabetes, hipertensión, peor acceso a los tratamientos. ¿Y qué hacemos con todo esto, ¿no? Después de saber todas estas cifras, ¿qué podemos hacer? Para nosotros, en nuestra práctica clínica diaria, pues intentamos hacer una buena anamnesis en el que incluimos los factores clásicos, hacemos una historia detallada en la mujer, con factores emergentes y aquellos factores exclusivos de la mujer. Pasamos, sí que las escalas de Score 2 y las corregimos con los modificadores de riesgo, ¿vale? Y le hacemos un estudio de arteriosclerosis clínica a todos nuestros pacientes. Esto probablemente nos ayuda un poco a reclasificar mejor el riesgo. De hecho, alternativas más allá del score, se han ido publicando nuevas escalas, lo que pasa que muchas de ellas pues, no están validadas a nivel europeo, como el Reynolds Score o el CURIS 3 del 4. El Life Cardiovascular Disease, que yo creo que es uno que estima los años de vida ganado
libre de enfermedad por cada reducción de milimol litro, que yo creo que sí que es una de las escalas que también deberíamos incluir en nuestra práctica clínica diaria, porque nos ayuda mucho a valorar el riesgo, sobre todo en las mujeres jóvenes. Y pongo aquí los modificadores de riesgo porque en las guías de la Chula que publicamos en el 2022, conseguimos darle como un valor, ¿no? Clasificamos el resto de los factores entre algunos con más pesos, ¿no? Del 1 al 8, en el que si presentaba 2 o más, pues cambiaba la categoría de bajo, moderado, alto o de alto a muy alto, y otros con menor peso que te aumentaba un punto el porcentaje del score 2. Y yo creo que esto, en cierta manera, ayuda a reclasificar el riesgo de la mujer. Yo creo que en próximas ediciones faltaría añadir toda la parte del riesgo asociado a la gestación y a los factores asociados al aparato reproductor, como sería el síndrome ovario poliquístico, la endometriosis. Y bueno, dicho todo esto, os pongo un caso clínico simplemente para que veamos un poco cuál es la realidad que vivimos cada día en nuestra consulta. Mujer, 55 años, exfumadora, con un índice de masa corporal de 27, con estas cifras de tensión arterial, en principio no diabética, este perfil lipídico que veis aquí, una LPA de 68 miligramos de cilitro, una PCR ultrasensible de 7 miligramos litro, y así como otros factores, pues presento preeclampsia en los 2 embarazos, la menopausia a los 46 años, parece que tiene una historia de estrés crónico y un antecedente familiar de un padre con un infarto a los 51 años. Si le pasamos el score 2, nos sale que tiene un riesgo bajo o moderado. Si la misma foto en un hombre, el score ya nos sale de riesgo alto en el hombre, ¿no? Por tanto, con el score 2, el riesgo de la mujer queda probablemente infraestimado. Si pasamos otras escalas, vemos que lo mismo, el riesgo lo podemos reclasificar un poco mejor, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Yo creo que en parte pues estamos obviando factores que tienen un peso bastante importante en la mujer. No estamos categorizando bien el riesgo porque no tenemos escalas que nos ayuden y entonces esto subestima el riesgo de la mujer y probablemente esto nos lleva a tomar una decisión terapéutica incorrecta. No es tanto un error del clínico, sino que es una brecha metodológica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que hemos ido hablando, ¿no? Un poco en estas últimas diapositivas, es intentar hacer una historia clínica mucho más completa. Medir siempre la lipoproteína A, pensar que lo mismo, si la lipoproteína A está realizada antes de la menopausia, valorar repetirla después de la menopausia. Y reclasificar el riesgo, ¿no? Utilizando pues, los modificadores de riesgo de las guías Chula, por ejemplo, y valorar completar el score 2 con el DASH cardiovascular disease. Un poco a modo de conclusión, es que podemos tener los mismos factores de riesgo, pero tienen un impacto diferente, que además tenemos factores propios y únicos de la mujer, y que esto hace que lo mismo debamos estratificar el riesgo de una manera diferente y buscar escalas más apropiadas para la mujer. Y solo un mensaje final, ¿no? Porque siempre decimos que lo mismo no lo estamos haciendo bien, entonces no lo estamos haciendo bien, es que lo estamos midiendo mal. Y que tenemos que replantear el riesgo cardiovascular en la mujer y que no solo es una cuestión de equidad, es una cuestión de calidad asistencial y de rigor científico. ¿Vale? Muchas gracias. Fantàstic, Carol, moltíssimes gràcies. Ha estat una sessió molt interessant. Si en Joan Carles, si vols activar els micros i les càmeres per si algú vol fer alguna pregunta. Realment, el gran plantejament que ens fem nosaltres, que ho has explicat aquí al final, és què fem tinguent unes escales de risc, uns scores, uns regicors,
ens mesuren per separat homes i dones i a les dones les mesuren malament. Alguna aquí estem fent molt malament, sobretot escales que són progressives al llarg dels anys, però a partir dels 50 anys continuen tenint la mateixa progressió quan sabem que hi ha un salt important amb el risc cardiovascular de les dones. Jo no sé si s'haurien de replantejar aquestes pròpies escales i refer-les en base a la ciència que tenim ara sobre les característiques de les dones. Perquè aplicar escales noves avui en dia és difícil, consciència que la gent agafi escales noves. Potser el que hauríem de fer és reformar les escales que estem utilitzant, els scores o els regicors, no? Probablement, sí, totalment d'acord. Aquí hi ha una mà aixecada, que no veig qui és. Pedro, sí, el Pedro Armaria. Endavant. Hola, bon dia. Enhorabona per la conferència, Carolina. I jo sí que vull enfatitzar que la hipertensió gestacional o preeclàmpsia, prematuritat, etc. durant l'embaràs, donat que la gestació és com una prova d'esforç, sí que ens està identificant clarament a una persona que desenvoluparà més risc, com ha dit la Carolina, per més complicacions prematures, inclús un augment de la mortalitat per ictus en els propers 10 anys. Per tant, jo crec que és una oportunitat. Nosaltres les unitats veiem el 5 al 10% que s'han complicat, preeclàmpsia més greus, però l'altre 90% ens està identificant que són persones en un alt risc cardiovascular que tant les unitats de risc com la primària com tothom l'hauria d'identificar la història i intervenir precoçment en la prevenció d'aquestes complicacions. Sí, totalment d'acord també, sí. Algun comentari més? Bé, em sembla que no hi ha més paraules. La veritat és que ho has deixat tot molt clar. Realment ens hem de preocupar per millorar la detecció d'aquestes pacients. Tal com dius tu, no és que ho fem malament, és que les mesurem malament perquè no tenim els medis i hem de començar a fer una mica més de pràctica activa de cara a buscar aquests factors de risc a la dona que a vegades ens n'oblidem de preguntar-li a la dona si ha tingut parts prematurs, si té una menopausa precoç, aquestes coses que són importantíssimes pel risc cardiovascular i que moltes vegades no reflectim a les històries clíniques. Jo crec que això és un detall que hem d'incorporar a la nostra pràctica. Sí, perdona, Cristina, solo un incís, no? Perquè jo, per exemple, que utilitzo molt els modificadors de risc de la consulta, no? Perquè ajuda molt a aquesta reclassificació. Si tinguéssim més en compte, no? Jo crec que el fet d'això, no? La preeclàmpsia, la diabetes gestacional, les malalties pròpies de la dona, no? Com una endometriosi o un síndrome d'ovari poliquístic, i que això ens ajudés també a poder reclassificar aquestes escales, probablement tractarien a moltes més dones, no? Perquè ara sí, ho reflectim a la història, però no tenim cap eina que ens digui, vale, té un risc cardiovascular alt. Jo ho suposo i de vegades ja li poso, no? Però d'entrada, si passes unes escales, continua tenint el risc baix. Sí, totalment d'acord. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la sessió. Gràcies a tots vosaltres per estar aquí. Recordeu que la següent sessió serà d'aquí un mes. Em sembla que parlarà el doctor Jericó, del Moisès Broggi, i ens parlarà d'inhibidors de PCSK9. Doncs gràcies a tothom. Gràcies. Adéu.